Francisco Díaz Canseco, presidente del Consejo por la Paz, se encuentra como interlocutor en lo que ha sido pues el paro agrario de ayer, la negociación que se abre en estos 2 meses y por supuesto tiene experiencia justo en un tema del que hablábamos como una suerte de isla de excelencia ayer con la ministra Fabiola Muñoz, ministra de Agricultura, que es el tema de quinoa orgánica. Por supuesto, eso no se replica, ¿no?, en muchos de los rubros de nuestro complicado escenario agrícola, pero estoy seguro que nos va a dar puntos bastante importantes. Francisco, un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy agradecido, Enrique, por la invitación. Ayer hablábamos con la ministra, bueno, que se mostró muy dialogante. Hubo para empezar, unos temas que ella veía como muy posibles de avanzar en estos 60 días que se han dado de plazo, de alguna manera, para no ir a un paro indefinido, que es el tema de acceso al crédito, ¿no? Entrar mucho en lo que tendría que ser Agrobanco, ¿no? La reorganización de Agrobanco, que ya sabemos ha tenido muchos problemas. Y está también el tema de aranceles, ¿no?, con los que critican, ¿no?, muchos agricultores que dicen no podemos competir con esto. Ella hablaba de salidas de repente creativas, que si tienes compromisos arancelarios internacionales, tú puedes compensar eso con algunas figuras, por ejemplo, tributarias, ¿no?, que ella decía era el caso colombiano. O sea, se están viendo algunas alternativas. Y por supuesto también el tema de la ANA, ¿no?, que parece generar, de la Autoridad Nacional del Agua, que parece generar mucho escozor a veces entre los agricultores. ¿Es posible plantear una agenda que deje no sé si contentos, pero satisfechos por lo menos a las partes de aquí a 2 meses? Yo creo que lo más importante es que se plantee la agenda y se llegue a los acuerdos y soluciones respectivas y se cumplan. Y para esto nosotros hemos planteado la necesidad de mesas multisectoriales donde en cada caso va a tener que estar presente, por supuesto, el Ministerio de Agricultura, pero además el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque cada caso es distinto. Cada caso es distinto y Economía y Finanzas siempre está detrás de estas cosas. Yo tuve ya la experiencia cuando me pidieron las enfermeras del MINSA que les representara en una huelga hace algunos años. Llegamos a un acuerdo con la ministra de Salud de ese entonces y a los 3 días me llama y me dice no podemos ejecutar el acuerdo porque el ministro de Economía no está de acuerdo. Entonces, tiene que ser una mesa vinculante, una mesa multisectorial, una mesa en donde además se establezca un antiguo planteamiento del Consejo por la Paz, que yo creo que lo recogí hace mucho tiempo, precisamente durante un problema agrario, de la necesidad de un diálogo permanente. O sea, no se trata de hacer la mesa y dejarla ahí colgada y decir, bueno, ya se resolvió todo y luego no pasa nada. Acá, parte de lo que ocurre, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las Bambas, es que necesitamos un diálogo permanente del Estado con los diferentes sectores sociales. Ese diálogo permanente se tiene que dar especialmente en el agro, donde, como usted lo sabe, hay 3 millones de pequeños productores y se genera el 70% de la seguridad alimenticia del país. Es un sector fundamental para el Pero se ha perdido el diálogo. Según la propia ministra, la estructura del ministerio se ha ido de alguna manera anquilosando y de repente, para muchos, dedicándose en exceso al tema de la agroindustria. Y dedicándose al control interno más que a la promoción productiva. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que es un tema que no estaba en la plataforma presentada por Conveagro. ¿Qué ha pasado con el INIA? El INIA está casi desactivado a nivel nacional. Y este es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años. ¿El INIA es, perdón? El Instituto Nacional de Innovación Agraria. Ah, ok. Que es fundamental. Por ejemplo, en el caso de la quinoa, que es un tema que ha mencionado, que yo conozco muy bien, en el que yo trabajo en Puno, y en los sectores andinos con quinoa hace más de 35 años. Yo veo que hay un abandono total. Durante el gobierno de Humala se promovió un proyecto llamado Proquinoa en la costa y no en la sierra, que es donde debió ponerse todo el énfasis para mejorar la productividad. Y esto me lleva a otro punto de la plataforma. Por supuesto que es inaceptable que se haya disminuido a 0 el arancel respecto a algunos productos importados y subsidiados en sus países de origen de una u otra forma, subsidio directo o indirecto, y que compiten en forma ventajosa con el producto nacional. Pero por otro lado, ¿qué se ha hecho para incrementar la productividad en el campo? En el caso de la quinoa, por ejemplo, podríamos producir en este momento un promedio en el Ande de 2.500 kilos por hectárea. Y la media nacional, que era de 1.200 kilos, el doble de Bolivia, ha bajado ahora a 800 kilos en lugar de aumentar. Esto es parte de responsabilidad de los productores, pero también parte de responsabilidad de un Estado o de un Ministerio de Agricultura que debería ser promotor, investigador y que debería aportar nuevas técnicas para el incremento de la productividad de las
millones de hectáreas que están sembradas en Perú. Parece que en la estrategia también de la ministra está muy presente el tema de la diversificación. Vamos a ver si puede lograrlo. Y de la adaptación, ¿no? Porque, por ejemplo, con los arroceros hay un problema siempre, ¿no? Complejo, que es el tema del uso del agua, ¿no? Que es uso intensivo de agua. Entonces hay quienes señalan de repente que el arroz no debería estar donde está, en muchos casos. ¿Es posible reconvertir en el Perú? Es posible, pero no es algo que se va a sentir en 24 horas. Es lo mismo que ocurre con el café. Hay una grave crisis que viene desde el 2012, 2013 con el tema de la roya, con el café, que ha dejado endeudados a muchos productores cafetaleros, y hay que ver la forma de hacer una reconversión y, por supuesto, no de condonar la deuda, pero de repente extenderla a largo plazo y ver la forma de que a través de esa reconversión esos campos generen la utilidad o la rentabilidad necesaria para que ellos puedan llevar una vida digna y también pagar sus deudas. El gremio que está, digamos, en todo caso ya trepado en la plataforma, mejor dicho, el que definió el paro, ¿no? Porque hubo conversaciones previas y de todas maneras el hecho de que Conveagro no fuera, definió finalmente este paro que ha tenido cierta convocatoria ayer. ¿Es monolítico? No. ¿Está unido? No. ¿Cuál es la situación en ese frente? Por ejemplo, de las organizaciones que le han solicitado al Consejo por la Paz que actúe como su interlocutor frente al gobierno, tenemos 8 o 10 juntas de usuarios regionales, de manera tal que no es un gremio unido. ¿Por qué no está unido? Porque yo creo que hay diferentes realidades, diferentes intereses creados, y sí creo, y hago una invocación aprovechando esta oportunidad, para que se unifique el agro, porque los intereses son comunes. No hay discrepancia mayor con la plataforma que se ha presentado. La vía era distinta, ¿no? Yo señalé en su momento que nos parecía inconveniente el paro porque el gobierno ya había dicho que iba a ir al diálogo. Los paros se hacen cuando no hay diálogo o cuando luego del diálogo se llega a un acuerdo y luego el acuerdo es incumplido. Entonces te vas al paro. Yo diría, vamos al paro porque el gobierno quedó en esto y no está cumpliendo. Pero no había nada de eso. Y en cambio un paro genera millones de pérdidas. Recordará usted el paro en la época de Toledo, hubo muertos y una serie de problemas. Felizmente este paro ha sido, me parece, de baja intensidad, lo cambiaron de indefinido a preventivo y en consecuencia, en fin, es una forma de protestar, además constitucionalmente establecida. El tema del acceso al crédito, ¿qué tanto pesa en la plataforma actual de los agricultores? Es importante. Ahora, en los análisis que hemos hecho con nuestros técnicos, esa cifra de 1.500 millones de soles yo creo que no la han calculado bien. El estimado es que podrían ser alrededor de 400 a 500 millones para cumplir los objetivos. Pero en créditos al pequeño agricultor. Exactamente. Pero previa reestructuración absoluta del agrobanco, que como usted sabe prácticamente está quebrado como consecuencia de créditos que se han... Es que no se haya agrobanco, le dieron créditos a empresas grandes que luego han hecho perro muerto. Entonces... Y que luego han hecho perro muerto, así es. ¿No? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en la época que fui diputado, que todos los años se presentaba un pliego para financiar el Banco de Fomento Agropecuario de ingrata recordación, porque nadie le pagaba. O sea, que esto ya se convertía en una, claro. Entonces yo siempre me opuse, esto no puede ser. Pues, sí se requiere, pero un agrobanco, digamos, dinámico. Que por ejemplo, impulse, estimule la cooperatividad, ese es también otro déficit grande que tenemos. ¿Es importante ese déficit? ¿Hay que superarlo? Hay que superarlo, hay que impulsar a la asociatividad. Yo trabajo muy de cerca con cerca de 2.000 pequeños productores de quinoa en Puno y en la zona de... ¿Y cómo ha funcionado ese modelo? Funciona bien. ¿Por qué? Porque les genera rentabilidad. Y a mí me ha dado mucho gusto, después de 30 años, ver cómo las casitas con techos de ichu ahora se han transformado en casas de material noble. Pero le genera rentabilidad porque se han asociado, porque tienen acceso al crédito, porque tienen un manejo profesional de los recursos. No tienen acceso al crédito, tienen un buen manejo. Acá en Perú, nosotros podemos dictar cátedra de agricultura. Cuando yo inicié el primer proyecto de quinoa orgánica en el Perú en 1985, me encontré que ahí mis amigos y compañeros de trabajo aymaras y quechuas sabían mucho más de quinoa orgánica que los técnicos extranjeros que nosotros estábamos trayendo. Porque esto es una práctica milenaria en el Perú. Pero no tienen acceso al crédito. Ahí no hay crédito. ¿Dónde está la asesoría técnica? Hoy día, por ejemplo, hay en este tema que yo conozco también, hay una crisis en la producción orgánica
porque como consecuencia de los ingresos que han recibido luego del boom de la quinoa, han empezado a usar químicos y se está perdiendo la costumbre. Ya no el orgánico, ya no tiene los certificados del caso y tu producto ya no va a salir afuera. Y no sale afuera y además el precio se cae. ¿No? Entonces, todas esas son cosas que sí tiene que intervenir el Estado, como lo hacemos los privados, pero en una alianza productiva. Y una más ahí para terminar. ¿Qué puede hacer la agroindustria y la agroexportación para dejar de ser los malos de la película? Yo no creo que sean los malos de la película. Yo creo que hay muchas agroindustrias y agroexportadoras que trabajan como lo hacemos nosotros mano a mano con los productores y que han permitido que se vayan desarrollando. Siempre hay buenos, malos y feos en todos los escenarios, ¿no? Pero yo creo que acá lo que se requiere es una gran alianza productiva del Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Agricultura, como ha señalado la ministra, reestructurado y reformado y reenfocado en cuanto a su visión del agro en el Perú. Pero demandan, por ejemplo, las compras del Estado, ¿no? Se me estaba escapando ese punto, que es importante. Eso también te refleja, digamos, una suerte de urgencia muy clara para el pequeño agricultor. Es decir, no tiene cómo sacar su producto, ¿no? Porque no hay extensión agrícola, porque no hay información como hay en otros países como en Colombia, para que vayan regulando las producciones. Eso es fundamental en el agro. Y porque adicionalmente a ello nos encontramos en un escenario en donde hay la vieja práctica que el Estado subsidie todo. Pero por otro lado, porque hay incumplimiento de la ley. Hay una ley que establece que el 40% de las adquisiciones del Estado deben efectuarse a las MIPES en el Perú. Y eso está absolutamente incumplido. No se está dando. Así está la agenda. A seguir arando entonces, Francisco. Así es, ahí gracias, seguimos arando. gracias por acompañarnos y ya nos irá comentando los avances de este proceso. Gracias a ustedes por también premiarnos con su sintonía. Sigan ustedes en las señales de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.